Hola, colegas y amigos, soy la doctora Silvia Salas, delegada de Lofil México. Bienvenidos a la entrevista Horizonte Farmacéutico, realizada por la Universidad Autónoma de Baja California y por la Organización de Farmacéuticos Realizada por la Ibero-Latinoamericanos. Universidad. En esta entrevista de Horizonte Farmacéutico les comentamos que es una iniciativa sin fines de lucro que desde el 2020 viene realizando Phil y la Universidad Autónoma de Baja California. Las entrevistas son de acceso totalmente gratuito y de igual forma la constancia de participación que se emite por esta ponencia. Para empezar el día de hoy, el tema es algo diferente porque siempre estamos hablando del farmacéutico en diferentes ramas, pero ahora vamos a hablar del farmacéutico y el arte de comunicar. Y para ello nos acompaña el profesor, maestro, doctor Ilvar Muñoz Ramírez. Bienvenido, Ilvar. Hola Silvia, un saludo muy especial para ti y para todos los colegas y las colegas mexicanas, mexicanos. Un abrazo fraterno aquí desde Bogotá, en Colombia. Gracias, bienvenido. También le damos la bienvenida a la doctora Karina, que ya bien saben, ella está ahí muy atenta en el Face viendo sus comentarios. Hola Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Silvar. Bienvenido. Y obviamente a nuestro escondido Mauricio, que también está ahí en los controles, le damos la bienvenida. Gracias, Mauricio. Saludos. Bueno, para empezar voy a presentar a Ilvar Muñoz Ramírez. Él es químico farmacéutico por la Universidad Nacional de Colombia, especialista en docencia universitaria en la Universidad del Bosque, tiene un magíster en salud pública por la Universidad Nacional de Colombia, un máster en atención farmacéutica por la Universidad de Granada, España. Ejerce la profesión farmacéutica desde 1982. Trabajó en el Hospital de la Fundación Santa Fe de Bogotá como jefe de servicios farmacéuticos y nos ha comentado que también tiene colaboraciones con ese hospital que acabo de mencionar, que es uno de los mejores de toda Latinoamérica. Desde 1996 está vinculado como profesor asociado al Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene varias distinciones, entre ellas vamos a mencionar algunas, que es el mejor proyecto de extensión solidaria que se otorga a los docentes de la Universidad Nacional de Colombia por el programa de radio llamado Desde la Botica, que dirige desde el 2008 con más de 500 programas que se emiten por la radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. El premio LACOR, distinción por la Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios. Y algo muy importante que este 1 de agosto, todavía estamos en este mes, se le otorgó la distinción como docente excepcional. Esto por sus años de dedicación a la docencia, investigación y divulgación de la farmacia. Entonces, para nosotros es muy grato compartir con Ilvar y pues que nos diga todas sus experiencias, ¿no? Ilmar, pues vamos a platicar de lo esencial. ¿Cómo va a comunicar el farmacéutico, no? Estamos diciendo que el farmacéutico está en la atención, lo que llamamos atención farmacéutica, en la entrevista al paciente, comunicación con el personal de la salud, pero comunicarse con la comunidad que no sabe de medicamentos ni nada de eso. Entonces, ¿cómo el farmacéutico puede comunicarse con la comunidad? Esa es mi primera pregunta. Adelante, Iván, por favor. Gracias Silvia. Sí, pues yo estuve pensando mucho. Ayer, en estos días, grabé un programa de radio sobre una relación entre salud y trabajo con un médico director del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina y me preguntó de dónde salió esa idea de hacer radio. Y entonces yo le dije, lo que sucede, profesor Mauricio Torres, es que eh, se identifican 4 funciones básicas prioritarias de la farmacia de hospital. Yo creo que partiendo de eso conceptual, yo creo que uno va llegando.
La primera es la selección de medicamentos, que dicen que la farmacia tiene que liderar ese proceso a través de la conformación de los comités de farmacia terapéutica. Después sigue la adquisición y almacenamiento, como una actividad muy relacionada con la gestión y la administración. Después aparece cómo distribuyo los medicamentos en el hospital. O sea, montar una vía que permita, el sistema de distribución permite hacer seguimiento farmacoterapéutico, me pone en contacto con los pacientes, con su situación de cada día y me pone también en contacto con el equipo de salud. Y hay una función última que se llama la información de medicamentos, o sea, se asume que el farmacéutico lleva inherente una función informativa, porque en el escenario de la farmacia de hospital se identifica que el que más debe saber de medicamentos es el farmacéutico, que las demás profesiones tienen una aproximación tangencial, solo saben algunas cosas del medicamento, pero todo el mundo espera que el farmacéutico que está ahí presente resuelva la mayoría de inquietudes y de información que se tiene sobre los medicamentos. Pero también, entonces la información de medicamentos tiene la característica de información hacia el equipo de salud, hacia profesionales, pero también a los pacientes y desbordó el ámbito de los hospitales hacia la comunidad. O sea que tenemos una responsabilidad de lo que llaman en España la educación sanitaria. Ese término no es tan familiar para nosotros, pero nosotros tenemos la función de la educación en salud. Entonces, imagínense el compromiso. O sea, no solamente es informar de medicamentos, sino hacer educación en salud, que debería ser una responsabilidad de cualquier profesional de la salud. Un profesional de la salud debería ser educador en salud, asumirlo siempre y no solamente a tratar al enfermo, sino tratar de desbordarse hacia la comunidad y hacer educación para hacerle entender a la gente que su salud es un asunto muy importante. Entonces, hay que diferenciar como esas categorías. Estuve yo revisando y, por ejemplo, hay comunicación científica, o sea, se investiga sobre temas de salud y de ciencia, y hay una vía de comunicación que son las revistas científicas. Y estuve revisando por ejemplo, en promedio, una publicación en una revista científica, por ahí la llegan a ver en promedio 10 personas, porque los términos son complejos, el lenguaje, los contenidos son tan complejos que solo van a un grupo especial de científicos que entienden esa terminología y esos conceptos. Pero entonces el desafío es cómo hago que esa información científica avanzo yo hacia la divulgación. Divulgar lleva inherente eso de hacer que mucha gente comprenda eso que es tan complejo y ahí viene el desafío. ¿Cómo transformo eso de información tan compleja en algo que llegue a muchísima gente? Entonces esa es la reflexión que he venido haciendo desde hace mucho tiempo de cómo llegar a mucha gente y cómo despojarme también del medicamento y empezar a asumir rol de educación en salud, de reflexión en temas de salud, de enfermedad, de medicamentos. Y también de haber estudiado salud pública me aproximó a todo eso. Aquí yo también soy Oye, educador en salud. Ilvar, Ujú. entonces, digamos que todo lo que me estás diciendo, el farmacéutico tiene que ser comunicólogo, porque pues ya ves Yo que creo- tiene que tener esas estrategias, ser líder de equipo, creativo, todo lo que me estás diciendo, ¿embonaría en eso? Sí, claro, ese es el desafío porque, y eso también va como en la personalidad, porque hay gente que no da el paso hacia esos, pero por ejemplo, todos los días en un hospital, Ajá. cuando ingresa un paciente, tengo que hacer una entrevista, tengo que entrevistarlo, porque yo tengo que saber de él, de sus antecedentes, de sus preocupaciones, de sus problemas de salud, y tengo que hacer ese ejercicio comunicativo. Entonces, Ujú. claro, a veces es como un talento que tienen los individuos de ser mejores comunicadores que otros, pero el profesional de la salud farmacéutico tiene que pensar en eso, en que tiene que hacer comunicación y también tiene que comunicarse con el equipo de salud. En América Latina, la profesión farmacéutica todavía no se identifica suficientemente y todos los farmacéuticos tenemos el desafío, el compromiso de hacerla conocer. Y
y esa capacidad de hacerla conocer en el equipo de salud nos desafía a desarrollar habilidades comunicativas para convencer, por ejemplo, al equipo de salud, al director del Ujú. hospital de que mi trabajo es importante, por ejemplo. Sí, claro. Pero en este caso, ¿cómo llegaste tú a ese programa de radio de decir voy a plasmar lo que se sabe o lo que el farmacéutico conoce ya hacia como decimos, hacia la comunidad o a la sanidad, ¿no? Sí. Bueno, todo nació otra vez con la función información de medicamentos. Entonces, la información de medicamentos, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y la OPS dice que tiene como tres categorías. La presencia del farmacéutico en el escenario de la atención en salud lleva inherente el ser un informador, o sea, de manera informal es informador. Y hay una etapa posterior en que dice, me voy a proponer dar información. Entonces aparece una faceta de información formal, Ujú. Ok. activa, tomo la iniciativa. Y la otra es más compleja, que es la creación de centros de información de medicamentos. Entonces, en 1996, nosotros creamos el CIMUN, el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional. Entonces, el CIMUN tiene la función de dar información al equipo de salud, pero también a los pacientes. Entonces, cuando yo hago educación en salud, Ujú. puedo ponerme en el desafío de dirigirme a comunidad, a grupos de personas, a grupos de personas en un barrio. Y entonces yo tengo que tener un proceso de didáctica, de decir, por ejemplo, de, de desarrollar una técnica, de decir, bueno, un cartelito que voy a hacer con unos dibujitos y una información para facilitar la comunicación, o sea, estrategias didácticas para comunicarme. O, por ejemplo, se ha probado hacer un sketch de teatro, o sea, hay actores que desarrollan un rol, eso lo hemos hecho, por ejemplo, en la epidemia de COVID, de H1N1, fuimos a Ujú. barrios y llevamos gente que sabía actuar y hacían estornudos y todo eso, y cómo se tapaban la boca, y la gente lo entendía y se criticaban que se tapaban con la mano y no utilizaban el brazo, todo eso, y lo dramatizaban y actuaban. Entonces Ujú. vino el desafío, ¿y por qué la radio no? Porque, Ok. porque eso que hablaba yo de, en promedio, una publicación en una revista científica la leen 10 a 20 personas, no más. Un profesor Correcto. de la Universidad de Antioquia en Colombia me decía, profe, así como decimos aquí en Colombia, decía, profe, Acá ¿sabe también. qué? Esa idea suya de radio es muy buena, porque las publicaciones científicas son muy focalizadas y llegan a poco grupo de personas. Pero yo estuve viendo que un programa de radio de muy baja sintonía lo escuchan mínimo 10.000 personas. Entonces ahí vino el desafío, pues hagamos radio. Y, y entonces yo presenté a la Radio UNAL, que es la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, que ya empezó a funcionar, eso ya tiene como 32 años de funcionamiento, pasé un proyecto y bueno, la experiencia del proyecto sería interesante contarlo, porque uno tiene que tener la capacidad de síntesis. Y yo hice un resumen como de 10 páginas y el director me dijo, eso no lo lee nadie. ¿Quién va a leer? Aquí hay un comité que selecciona propuestas, pero usted tiene que tener capacidad de síntesis. Pues sí, pues, Escriba ujú. en una sola página eso. Y me demoré como 3 meses más en volver 6 páginas en una. Y al final lo logré y me dijeron, es una buena idea, hagamos una prueba. Y pasé las pruebas ya hace 16 años. Me dijeron, haga 20 programas y medimos cómo se escucha. Hacemos entrevistas de cómo se escucha. Y desde ahí no me volvieron a decir que, que, que tenía un semestre más ni 2 semestres, sino ya llevo 16 años y el programa ha tenido muchísimo éxito, porque también la radio, en medio de esta avalancha de la información, saben ustedes que UNICEF, esta organización de Naciones Unidas, Ujú. declaró desde 2011, febrero 13, como el Día Mundial de la Radio, porque la radio es, por ejemplo, muy democrática. La radio llega a los pobres. La radio es Ujú. compañía en sociales. Es portable, o sea, que pueden llevar un radiecito y escuchan
se informan a través de la radio. Y la radio, a pesar de toda la avalancha de plataformas de comunicación, se adaptó a todo eso. Es más bien, eso que llaman ahora podcast es una adaptación de las plataformas de comunicación a la radio. Y el podcast, por ejemplo, tiene una contribución, y es que antes había una antena de radio que cubría una zona geográfica, entonces habría que sintonizarse en el momento que correspondía porque eran programas grabados o muchos en directo, pero el podcast es una forma atemporal de hacer radio porque se puede escuchar en cualquier momento y se repite y se comparte y se difunde. Pero la radio tiene esa capacidad y UNICEF ya identificó que la radio tiene 100 años de existencia y ha asumido el desafío del próximo 100 años. Y si quieren, miren la página de UNICEF y verá que hay unas propuestas muy interesantes de fortalecer la radio y utilizarla como fuente de información. Y ahí vino la idea de poner un programa de radio relacionado con temas de medicamentos y salud. Esa es más o menos la historia. Y tú dijiste, y lo hemos constatado, ha sido exitoso. O sea, son 16 años, pero no es fácil así de repente en la primera, ya todo el mundo lo escucha, todo. ¿Cómo ha sido ese caminar en 16 años para seguir manteniéndote y que sea ese éxito que se ve? Sí, bueno, pues no, yo creo que es intuitivo mi capacidad de comunicación en la radio, porque yo no he tenido formación. Creo que la voz ayuda un poco, la voz, o sea, como lo escuchan a Tienes voz uno. de locutor, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, así me dijeron y eso me animó. Oye, me dijeron, porque usted debería hacer radio. Antes de hacerlo, me decían, usted Ajá. se escucha, o sea, se escucha bien, o sea, su oralidad es buena, la manera como se expresa es buena y ese es un primer paso. O sea, cómo me Ujú. escucho. Eso hay que hacer el ejercicio de cómo me escucho. Y pues bueno, uno como profesor de la universidad se mueve en el mundo de la complejidad de la ciencia y es capaz de desempeñarse en ese mundo de la complejidad de la ciencia. Pero el ejercicio mayor es bueno. ¿Y cómo le transmito un concepto Ujú. complejo a algo más elemental y sencillo para que mucha gente pueda comprenderlo? Esa es la transición. Y en la radio UNAL, la radio de la Universidad Nacional, hemos recibido alguna capacitación, por lo menos en la reflexión, de poder transmitir eso que es un pensamiento complejo, volverlo más simple y utilizar los términos y la conceptuación, el concepto más sencillo para divulgar, para hacerlo muy popular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo un programa, un clip radial que se llama Ciencia en Gotas, que es relacionado con farmacia, como la dosificación en gotas, Ujú. que quiero en una etapa que viene muy próxima, volverlo podcast. Ciencia en Wow. gotas. Y eran pequeñas definiciones de 3 minutos. Por ejemplo, yo puedo en farmacia preguntarle a alguien qué es reología. Y reología se puede definir desde la fisicoquímica complejamente. Es la ciencia que estudia la mecánica de fluidos. Y, por ejemplo, explíqueme qué es un fluido tixotrópico. Eso es muy complejo, pero Ujú. yo lo puedo volver más sencillo diciéndole, mire, un fluido tixotrópico es como la salsa de tomate, que yo la dejo en reposo y es muy espesa, pero cuando la agito rápidamente, fluye. Eso es tixotropía. Es un proceso entonces, la tixotropía es eso, es una estructura como en una red que vuelve casi sólido un fluido, pero cuando yo agito con fuerza, se vuelve completamente agua y fluye. Y ya expliqué Ok. entonces geología y tixotropía, y ponía a mis compañeros expertos en fisicoquímica de fluidos a que reflexionaran, bueno, ¿cómo explicaría usted reología? Este es un ejemplo, a volverlo, entonces mucha gente, sí, entiendo eso, ¿qué significa? Le digo, ¿y todos los fluidos que usted conoce se comportan como la salsa de tomate? No, solo la salsa de tomate. O sea, la salsa de tomate es tixotrópica, ¿sí? Y Ujú. los otros no. Los otros son fluidos que llaman newtonianos, ¿ya? Pero hasta ahí a la comunidad le puede entender, me interesa, ¿verdad que sí? Entonces eso, es hacer el ejercicio de tener un concepto científico muy complejo y transformarlo en algo muy elemental para que eso que entendían 10 personas lo entiendan centenares de personas. Esa es la idea más o menos. Sí, y además tú lo estás explicando bien sencillo, pero también en la radio, pues son sus tiempos, ¿no? Tienes que hacer una escaleta,
que a veces te pones, ¿y qué es eso? Tengo que estar ahí con el de la radio, lo que el de la radio te esté diciendo tiempo, salgo, entro. Se escucha así, Sí, pero es algo bien apasionante, ¿eh? sí, y hay que aprender de eso y a estar en la cabina y ver las señales que le hace Sí. un operador, le hace la señal de cuánto tiempo queda y le hace una señal de cortar porque va la pauta musical. Todo eso, ese lenguaje, uno lo va comprendiendo. Y también hay un ejercicio que por lo Ujú. menos es siempre largo porque hay una comunicación con el entrevistado de retarlo a que vuelva esa información más Sí. sencilla, a volverla sencilla y eso dura varios días. Bueno, haga el ejercicio de entenderlo y ponemos a la gente a reflexionar por lo menos sobre eso, ¿no? Bueno, de todas maneras es radio universitaria y la radio universitaria tiene su audiencia porque hay mucha gente yo, por ejemplo, soy un hombre de radio y de México me dio mucha idea Radio UNAM, la de la Ah, ok. Universidad Nacional Ujú. Autónoma de México. Yo me duermo tarde y la sintonizo y escucho. Y ahí me salían ideas de cómo iba a abordar yo esta propuesta desde la botica. Ujú. Y, por ejemplo, alguna vez presenté de un médico que hizo el doctorado en salud pública en la construcción de un nuevo indicador de equidad en sistemas de salud. El doctor Eslava, un doctor Eslava, le dije, bueno, explíquelo bien, porque eso es complejo, ¿cómo? Entonces lo mismo, un indicador es, ¿cómo mido yo para poder comparar que un sistema de salud de un lugar del mundo con este otro son equitativos? O sea, llegan a muchísima gente y el acceso al derecho a la salud de verdad se vuelve universal para todo el mundo. Explíquelo. Y ese era el desafío. Él ya había sustentado su trabajo de doctorado con toda la complejidad, pero fue capaz de difundirlo. Y me llegó una comunicación de una universidad de Brasil que había entendido todo y estaba interesado en tener el trabajo del tesis completo. Y le di la comunicación del doctor Slava, se comunicaron y él le mandó el trabajo completo porque generó esa inquietud en Brasil, ¿sí? Y la escucharon en diferentes momentos. Ahora por internet yo puedo escuchar radio en directo, pero también puedo en algún momento, puedo en algún momento eh, escucharlo y genero ese interés. Y la radio universitaria es una red de radio universitaria. En Colombia hay una red de radio universitaria y tiene esa dimensión también de compartir información científica en lenguaje sencillo que despierte el interés de otros investigadores. Mientras que la revista escrita científica es muy complejo, esos gráficos, esas estructuras químicas complejas, esas gráficas difícil de entender, Ujú. el área bajo la curva, la pendiente, eso casi no lo entiende nadie. Entonces tiene un Sí. público limitado. Pero cuando solo está la comunicación de la voz es cautivadora y la voz genera inquietud e interés de tomar una información más detallada. Y eso ha sucedido con el programa de radio. ¿Sí? Y en este caso, ¿cuál consideras tú que ha sido tu mayor aportación durante todo este tiempo? O que me imagino que, claro, que te felicitan y sobre todo, como lo estás diciendo, ¿no? Cómo has guiado también a tus invitados. Pero ¿cuál Sí. consideras tú que ha sido tu mayor logro o aportación hacia la comunidad? Ahí, hay algo, es que también involucro a los estudiantes. O sea, los estudiantes se interesan mucho porque yo los entrevisté. Entonces le doy protagonismo a él, porque hay hechos, noticias y sucesos en la práctica clínica. Recordemos esto de diferenciar lo clínico, que es un asunto individual de una persona que tiene un problema de salud, uno, pero yo lo puedo Ujú. volver comunitario y público y es volverlo en colectivos. Entonces, por ejemplo, en este año ocurrieron dos hechos magníficos y es que eh, vimos una señora en la práctica diaria de ver pacientes y pacientes, una señora de más de 80 años que tenía una cirrosis no alcohólica, Ok. y tenía citis, estaba toda inflamada, llegó muy crítica al hospital y entonces nosotros seguimos pacientes y a una estudiante, Valerie Alcandari se llama, le correspondió el seguimiento de esa paciente. Y entonces
leyó en la historia clínica que un médico muy cuidadoso también, que no es frecuente en el mundo de la perspectiva biomédica, escribió detalladamente: la paciente describe que consume lantana cámara, y lantana cámara es el nombre científico de un arbusto, de una planta. Y entonces lantana cámara, pero el médico ya nos llamó muchísimo la atención porque escribió lantana con nombre mayúsculo en la primera letra del primer nombre y cámara con nombre con letras minúsculas. O sea, estaba bien documentado, pero eso quedó escondido ahí en un dato en la historia clínica. Y Valerie, muy interesada, me dijo: profe, miren este caso tan especial. Y después avanzamos y encontramos que la Lantana cámara se llama venturosa en muchos lugares de Colombia, en otros lugares se llama venturosa de Castilla, cinco negritos, es un arbusto que crece como maleza en muchos lugares. Se llama bandera española porque las florecitas son amarillas, naranjas, rojas, así, y da la apariencia de la La bandera de bandera de España, España. ¿no? La bandera de España. Y entonces Valerie nos pusimos a revisar y era muy hepatotóxica, una de las más hepatotóxicas del mundo. Pero no habían reportes en humanos de toxicidad, sino en bovinos, porque se los comen cuando pastan por ahí en los potreros. Y entonces este caso resultó muy interesante, y lo volvimos caso clínico en medicina interna, nos tocó presentarlo como un caso muy importante y todo el mundo quedó sorprendido que esa era la causa. ¿Cómo lo confirmamos? La señora estaba confusa, fuimos a entrevistarlo con Valerie y la señora no podía entender. Y a enfermería le hemos aprendido que una enfermera, que un paciente para poderlo entrevistar tiene que ser consciente, orientado y alerta. Esos son requisitos. La señora no estaba así. Entonces un hijo que tenía unos 50 años, quedó muy interesado y se fue detrás de nosotros. ¿Qué es lo que quieren saber? Y no es que queremos saber que su mamá parece ser que ha consumido una planta. Sí, eso es práctica en mi municipio, queda como a 2 horas de aquí de Bogotá, se llama La Palma, se llama ese municipio, La Palma y Yacopijo. No, eso es muy usual. Cuando uno tiene algún malestar estomacal, hace una infusión y toma. Y entonces esa es la causa. Y entonces un caso clínico se volvió un caso público de salud pública y comunitario, y el programa fue remitido en toda la red porque se volvió de información urgente, o sea, alertar a la gente que eso no se debe evitar el consumo. Y conseguimos una radio local que se llama Jacopí Estéreo y también se emitió allá, o sea, en el territorio se emitió para decirle a la gente le tiene, yo también visito frecuentemente en zonas rurales y hay un señor que me hace la limpieza de una propiedad, limpia el pasto, y cada vez que ve una planta esa no la corta, sino que como la flor es tan bonita, él asume que tiene buena suerte y acaricia sus flores y sus hojas. Y yo le digo: pero no vaya a hacer infusiones, no la tome. Hágale todas las caricias que quiera, pero no tome. Y Entonces es lávese un las caso manos. magnífico. Sí, es un caso magnífico de cómo un caso clínico se vuelve y se difunde a través de la radio como una recomendación a toda la comunidad, porque el consumo de la planta es de riesgo y puede llegar a producir la muerte. Es un ejemplo magnífico de cómo se vuelve una práctica de docencia, una práctica de un farmacéutico que sigue pacientes. Un caso clínico se vuelve un asunto de interés público y se divulga a toda la comunidad con el fin de evitar más complicaciones. Y seguramente tenemos que repetirlo y repetirlo porque todavía hay gente consumiendo esa planta. Y el consumo crónico lleva a cirrosis no alcohólica. Por ejemplo, en el programa de radio, todo el mundo tiene asociado cirrosis con consumo de alcohol. Entonces ilustrábamos en la radio: no, también hay cirrosis no alcohólica, que tiene otras causas, un virus o el consumo de sustancias. ¿Sí? Entonces es un caso muy bonito de cómo uno une docencia, extensión, investigación, porque revisamos toda la información que había de toxicidad de la planta y cómo utilizo yo un medio de comunicación masivo para generar una estrategia de educación y de información que hace que la gente y muchas personas dejen de consumir. Ese es un ejemplo muy bonito. Oh, perfecto. O sea, el farmacéutico al servicio de la comunidad, ¿no? Que es Sí, algo que se tiene que sí. hacer. Y ahí va, fíjate, precisamente mi otra pregunta.
tú estás diciendo todo lo que se puede hacer, obviamente ahorita con las nuevas tecnologías, hacer podcast, lo que estamos haciendo, videollamadas, conferencias, etcétera. Pero algo yo creo que muy importante, y lo acabas de decir, y me gustaría que lo ampliaras un poquito, es no nomás es voy a hacerlo, ¿sí? Tú dijiste, tuvimos que investigar, tuvimos que hacer, y ya poderlo sintetizar, acomodar, para poderlo dar a la comunidad. No es como que Sí, se me ocurre una idea de X y ya la voy a decir. Como profesionales de la salud, se tiene que investigar exactamente lo que vas a decir, porque mucha gente o una comunidad te va a estar escuchando. sí. Hay que hacer la investigación. Hay que hacer la investigación. Y, por ejemplo, el doctor jefe de medicina interna del hospital, le mostramos toda la información y fue así escéptico y dijo, pero esos son reportes en bovinos, en animales. Muéstreme si hay casos en seres humanos. Y buscamos más, investigamos y encontramos en China un caso de un señor que tuvo cirrosis por lantana cámara Ujú, y consumió algo y dejó de consumirla y revirtió. O sea, no llegó a la complicación, sino de la cirrosis y la intoxicación hepática que vivió por el consumo, se alivió por dejar de consumir. Porque él estaba, no, eso es puro de animales, no es de humanos. Y ujú. le mostramos un par de casos y digo, uy, sí. Y eso de verdad es como para publicar en una revista el reporte de un caso que nos falta hacer eso, Sí. porque son los reportes de consumo de esa planta y cirrosis no son tan numerosos, ¿sí? Pero sí hay que investigar, hay que hacer la investigación bien y demás. Por ejemplo, hubo un médico experto en productos naturales de una universidad de aquí que promueve el consumo de productos naturales, criticó un poco y me mandó un mensaje diciendo que esa planta era un excelente antiespasmódico en cólicos menstruales, Wow. ¿sí? Ujú, Pero que las flores y otras estructuras de la planta no eran tóxicas. Y entonces yo le dije, no, pero ese es usted que es experto, que diferencia una estructura de otra, o ujú, diferencia una especie de lantana de otra especie de lantana, pero la comunidad no. O sea, la recomendación para la comunidad es que no la consuma. Porque él sí. pretendió decirme, no, eso es un excelente antiespasmódico y los cólicos menstruales los alivia rápidamente, pero yo tengo que hacer una cocción de una parte de la planta y excluir otra. Digo, no, esa información ya es muy complicada y solo usted que es experto la sabe, pero la comunidad no es capaz de hacer esa diferenciación. Entonces, el informe que va es no la consumo, evite el consumo. Ujú, mejor. Uh -huh. Además, ya sabemos, no todo es inocuo. Entonces, la planta puede tener ciertas reacciones y cada persona va a reaccionar de manera diferente. Entonces, muy buena Sí, recomendación. Mejor no, o sea, no experimente. sí, Tienes varias felicitaciones. Teresa ha estado muy atenta, mandándote felicitaciones. Héctor dice que excelente todo lo que estamos platicando. gracias. Voy a hacer una pausa. Karina, ¿hay algún comentario en Face o algo que quieras preguntar? No, hasta ahorita todo bien, pero bastante interesante lo que nos comenta el doctor. Gracias, Muy Karina. bien, gracias. ¿Alguien de los que tenemos aquí quiere hacer alguna pregunta abierta? ¿Nadie? Bueno, continuamos. Eh, Ilvar, ahora que estás en radio y que precisamente por eso te han dado varios premios, sabemos y estamos muy contentos porque vas a ir al Congreso de la FIL, o sea, vas a venir a México, no precisamente acá hacia el norte, pero vas a estar ahí en Morelia, por si gustan ir a conocer a Ilvar. Y vas a tener un curso con dos colegas muy platicadoras también, y que vamos a estar muy acomodados ahí, titulado Las habilidades de comunicación para los farmacéuticos. Entonces yo quería que les dijeras más o menos de qué se trata o por qué tendrían que inscribirse en ese curso. Haz Bueno, una muy atenta bien. invitación ahí. Si vamos a hacer el ejercicio, creo que el taller dura 3 horas, pero va a Ajá. ser de trabajo, o sea, de trabajo, de hacer el esfuerzo
de grabar entrevistas y escucharnos cómo nos oímos y si otras personas entienden el mensaje que yo quiero comunicar, de tratar de concretar la idea y todo eso, cómo me escucho. Realmente, por eso es taller y la introducción teórica casi que ya la he hecho hoy, seguramente es unas Sí, reflexiones en las definiciones, qué es comunicar, qué es divulgar, qué es difundir, qué es que existe un área del conocimiento que se llama las ciencias comunicación, ciertas ciencias de la comunicación y gente que estudia todo el tiempo. Yo no pretendo suplantar eso, pero sí me he aventurado por lo menos a reflexionar en cada uno de esos conceptos y diferenciar una definición de otra. ¿Qué sentido ujú, tiene? Y eso es lo que vamos a hacer. El taller va a ser que hagamos ejercicios de entrevista. O sea, vamos a dedicar una hora primero a hacer un guión, a concretar la idea y entre uno y otro, y uno de entrevistador y otro de entrevistado, y al final hacen un guión, o sea, hacen un consenso de qué es la idea que quieren expresar, qué es lo que yo quiero decir. Esa es una pregunta. ¿Quiere decir algo? Primera pregunta, ¿quiere decir algo? Concrételo en una frase. Y ahora sí vamos a desarrollarlo, ¿sí? Vamos a desarrollar eh, la entrevista. Entonces, hagamos una entrevista, cómo nos escuchamos y como hay celulares, pues hay una herramienta para grabar y poder escucharnos y hacemos el ejercicio, recibimos los comentarios de los otros que escuchan, que no quedó claro, que está como muy ambiguo o no se expresó bien y al final hacemos un ejercicio a tratar de llegar a obtener grabaciones que pudieran convertirse, por ejemplo, para difundir en la radio. Por ejemplo, si llegamos a ese punto de decantar y encontrar buenas, pues me las traigo yo y las pasamos pues desde la botica y difundimos una experiencia de entrevistas que se alcanzaron en un ejercicio de taller de desarrollo de habilidades de información en farmacéuticos en Morelia. Entonces, por eso los invito muy mm, cordialmente que se animen a participar en el taller y hacemos ese ejercicio. Aquí en Colombia decimos, lo pensamos, lo estamos elaborando, pero es tírese al agua, hágalo, hágalo, mójese y después vemos a ver cómo se está escuchando y lo vamos eliminando. Así fue cuando yo presenté eso, cuando me dijeron, yo todo académico haciendo un documento de 10 páginas y el director de la radio me dijo, eso no lo lee nadie. Haga el mm. desafío de volverlo una página. Duré como 6 meses y me desanimé. Y entregué el proyecto en una página y se demoraron 3 en responderme, en contestarme. O sea, después de que yo entregué la página, me decepcioné y dije, no, eso ya, el sueño que tenía de muchas noches escuchando radio no se dio. Cuando a los 3 meses me llamaron y me dijeron, venga, el comité que selecciona las ideas dijo que es interesante su idea, que nos va a dar una prueba de hacer 10 programas de radio. En estos días, agosto, estamos cumpliendo Ajá. 16 años, hace 10 años que se emitió el primero. Entonces, 10, y a los 10 me dijeron, siga todo el semestre. Y seguí todo el semestre y nunca más me volvieron a decir, pare. No, el programa ya se arraigó y está ahí como emblemático de la radio UNAM. Sí. Pues ahí está la invitación para que nos acompañen a ese taller. Va a estar Ilvar, va a estar una servidora, va a estar la doctora Ancari Tamariz, que también está aquí ahorita escuchándonos. Ilvar, hay un comentario de Héctor Barreto, dice, lo importante de aclarar a la comunidad que la diferencia en una planta cumpla un efecto terapéutico y no tóxico en la dosis. Asimismo, como lo explica el doctor, las partes de la planta que cumple esa función farmacológica. Entonces, estamos muy de acuerdo ahí contigo. Sí, Silvia, eso, Mande, y hay que aprovechar algo. Es cierto, adelante. nuestras culturas de toda América Latina Sí, utilizan plantas para tratar problemas de salud. Y eso hay que mantenerlo, fortalecerlo, estimularlo. Pero también hay que así dejar es. un mensaje y es que la gente tiene la idea de que porque es natural no es tóxico. No, no es cierto. O sea, porque son productos naturales. La gente tiene metida aquí en Colombia, por ejemplo, una palabra, es que no tiene químicos. No, las plantas tienen químicos y las plantas son precursoras de muchos principios activos que ahora utilizamos.
Entonces hay que saber entender eso, que no caigamos en el paso apresurado y en la inmediatez de evaluar que como es natural es seguro. No, las plantas también tienen unos riesgos, ¿sí? Por ejemplo, después de que hablamos de la Lantana cámara de Venturosa, en el Ujú. hospital surgió algo con árnica. Saben que el árnica se utiliza como antiinflamatorio. Y entonces, pero es tópico, untadito, infusiones de árnica tradicionalmente se utilizan. Pero hubo una epidemia que yo recuerdo en niños en un hospital de Bogotá, en La Misericordia, de lesiones hepáticas casi irreversibles, porque las mamás les dieron gotas de árnica. Y cuando empezaron los médicos a hacer como retroceder, encontraron algo en común y es que las mamás estaban dando árnica en gotas. Y de ahí se descubrió que hay una variedad de árnica que no es tóxica y se puede tomar, que es el árnica montana. Es así, se puede tomar. Pero ahí sí que seleccionarlo. Y el día que presentamos el caso clínico, una médica dijo, tengo una sospecha de otra reacción adversa hepatotóxica y es con árnica. Y nos fuimos a investigar y había una, pero en el rótulo decía árnica montana. Pero llegamos más allá, hasta la agencia sanitaria, de que verificara si la variedad de árnica que se estaba usando era montana o no. Entonces, miren todo lo que sucede y la educación que tiene que hacer en una comunidad a partir de un solo caso de estos, ¿no? Y sobre todo ahorita que las plantas, a veces dice uno, las consigo en ciertos mercados o en herbolarias. Si tú te metes al internet, hay cápsulas de todos los plantas y te llega y no sabes ni que te está llegando, la verdad. Y también ahí es donde uno como farmacéutico tiene que apoyar, ¿no? Que ahorita todo en línea pues, te llega a tu casa directamente y no sabes en realidad qué es lo que te están enviando. Y ahorita que dijiste de árnica, me saltó mucho, aquí en lo que es frontera se utiliza mucho la cirugía bariátrica y muchos médicos están dando por darles para que sea la desinflamación más rápida, aparte de su antiinflamatorio, su medicamento, árnica. Entonces sí ha habido muchachas, porque te digo que a mí de repente me comentaban, es que o las veías ya de veras amarillas, y luego pues ¿qué te estás tomando? No, no, pues es que él dijo el doctor que me tomara árnica porque era más fácil para desinflamar, porque obviamente no le hacen en una sola entrada a quirófano, hacen varias cirugías, ¿no? Que liposucción, el estiramiento de que entonces los pacientes quedan bastante hinchadas y ya se está haciendo como una práctica que está dando, siento yo que puede volver un gran problema de salud. Sí, porque si el médico así de manera general dice Ujú, consuma árnica, pues la gente va y consume árnica, pero no está en ujú, capacidad de identificar la montana, la variedad montana que no es hepatotóxica, sino buscan cualquier árnica. Y ujú. ese sí es el problema. Y si las ves amarillas, es que está siendo hepatotóxica, muy Claro. probablemente. ¿Mm? Sí, No, y aparte que lo que te digo, más la interacción que se puede dar por los antiinflamatorios que te están dando, que la mayoría también se metabolizan en hígado, pues ya estamos teniendo ahí algún problema. También aquí tenemos un sí, saludo del doctor José Ramón, que dice saludos desde Cuba, excelente. Muchas gracias al doctor Hilber por el conversatorio. Es que realmente, Hilber, conversar contigo ha sido o es un placer, ¿no? Y como que te digo, qué sí, bueno que se va a dar el curso y ya se les hizo la invitación para que vayan a tomarlo y que aprovechen de todo tu expertise, perdón, se me fue, y todo sí, lo que has hecho en estos años, ¿no? sí, sí. Y un saludo al doctor Cabrera en Cuba. Y Cuba consume muchísimos productos Sí, naturales. A propósito, bastantes. lo utilizan como primera línea y tienen un desarrollo y una verificación y una vigilancia muy activa alrededor de los productos naturales y la terapia con productos naturales es muy grande, muy valiosa en Cuba. De Cuba hay mucho que aprender porque tienen mucha experiencia en la utilización y hay una vigilancia y una verificación de la seguridad de las plantas en Cuba, muy importante. Bastante, sí, así es. Karina, ya estamos casi por cerrar. ¿Algún comentario?
No, pues bastante interesante y sí invitar a todos nuestros seguidores a que se inscriban al curso que va a dar el doctor. Aprovechen que va a venir. Allá nos Sí, porque no tan Muchas fácil gracias. podemos ir a visitarlo, ¿no? Gilbert, ¿alguna reflexión final que nos puedas aportar? Me encantó poder conversar contigo sobre todo ese papel que como farmacéuticos seguimos teniendo no nada más dentro de un hospital, sino fuera del hospital, no nomás también en la farmacia comunitaria, sino vamos más allá, que es con lo que tú estás haciendo ese trabajo. Y claro, hay muchos farmacéuticos y también tenemos farmacéuticos que ya están trascendiendo hacia a ser televisivos, ¿no? Ir a canales de televisión, como el caso de la doctora Karen, que también va a estar por allá, y que eso es bueno, ¿no? Entonces sí nos gustaría un mensaje final para terminar con broche de oro esta plática. Primero, bueno, el mensaje sería es que, primero, somos profesionales de la salud y un profesional de Ujú, la salud debe ser educador, es un educador de la salud y tiene que asumir ese rol. Eh, que no solamente el medicamento, pues es muy valioso insumo, pero realmente el uso de medicamentos es como ya estar en una situación en que se instaló una enfermedad y yo ujú. puedo hacer educación de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud de manera muy activa, ¿no? Entonces, la invitación es, reflexionemos, somos profesión de la salud porque en Colombia hay una crisis de esa identidad. Hay todavía una controversia en si somos para la industria farmacéutica y por ejemplo, aprovechando, hay personalidades que no les gusta comunicarse, entonces a ellos les encanta refugiarse en un laboratorio haciendo unas pruebas y demás y pasan la vida en eso. Esa es su propia Ujú. personalidad y no les gusta comunicarse. Pero un profesional de la salud tiene que interactuar con pacientes, tiene que interactuar con el equipo de salud y tiene que ofrecerse a la comunidad como educador en salud. Y la educación es un tema científico complejo que requiere formación para asumir esa responsabilidad de manera efectiva. Entonces, esa es mi reflexión, e invitarlos a que asuman su rol, cualquiera que sea el escenario, y se identifiquen como, como agentes de salud en su comunidad. Miren, la farmacia comunitaria a veces es el único sitio, el único establecimiento en regiones apartadas de Colombia. Puede haber Ujú. falta de todo, pero hay una farmacia comunitaria. Y si esa farmacia comunitaria tiene al frente una persona con la formación y con una conciencia de asumir su rol como profesional de la salud, se vuelve un agente muy importante que previene, promueve y resuelve problemas de salud. Se ha conocido, por ejemplo, en México, que también he hecho programas de radio sobre farmacia de atención primaria, con Mauro Silveira de Castro, él relataba en un programa de radio que Ujú. en una población apartada de México había un gran problema de salud y se consumían antiparasitarios, metronidazol, mebendazol y todo esto. Y él, aguzadamente, se puso a pensar cuál será el problema y miró la calidad del agua que se consumía, ¿sí? La planta de tratamiento y se dio cuenta que la planta de tratamiento no estaba funcionando y era la causa de la enfermedad. Y ese farmacéutico, como agente de salud, se movilizó hacia las autoridades, buscó la manera de resolver el acueducto, la calidad del agua, la planta de tratamiento y le resolver problemas de salud a toda la comunidad. Entonces mi invitación es esa, asumamos sin temor, lancémonos al agua y desempeñémonos eficientemente como profesionales de la salud, como agentes de salud en nuestra comunidad. Muy bien, Iván, muy buen mensaje. Pues tienes aquí varios saludos antes de despedirnos, de Cuba, Venezuela, obviamente de México y bueno, de México varias partes, ¿no? Están ahí, todos te dan felicitaciones y que están motivados a seguir tus pasos. Entonces esperemos que así suceda y que esto se replique, se replique, se duplique y extraplique, ¿no? Quiero hacer un anuncio importante, invitarlos al 20º Congreso Internacional de la UFIL,
que como ya dije, se va a llevar a cabo en Morelia, Michoacán, del 25 al 27 de septiembre. Contaremos con una variedad de talleres, cursos, como ya nos invitó el doctor Gilbar, conferencias, mesa redonda. Entonces vamos a tener la oportunidad de continuar actualizándonos, aprender y compartir experiencias con otros colegas de diferentes países y obviamente tener una gran convivencia, ¿no? Para mayor información, les recomiendo que revisen nuestra página de OFIL Internacional y a nombre de OFIL México les agradezco su atención, agradecido también a Karina que está ahí muy atenta en Face, a Mauricio que está en los controles, a ustedes que nos acompañaron y los invito a que nos sigan viendo en la siguiente entrevista de Horizonte Farmacéutico. Soy la doctora Silvia Salas, me despido, farmacéutico forever y de corazón. Hasta pronto. Bonita Bueno, un noche. abrazo para todos los amigos, amigas y colegas latinoamericanos.